Bien, entonces buenos días. Comenzamos con la transformada de Laplace. Buenos días, profe. Buenos días. Entonces, esta es la sección, ya estoy usando estoy usando el libro para sacar las notas. Hoy pues hice unas notas, como a ustedes les gusta más que haga notas, pues bueno, hice unas notas sobre toda esta parte. Entonces nosotros vamos a trabajar hoy sobre la sección 5.2, ¿bien? La transformada de Laplace. Aquí, comenzamos con esta definición. Entonces, veamos aquí escribí la definición. Entonces, ¿cómo es que se define esa transformada? Entonces, se va a definir así. Vamos a tomar una función f de t, donde esta función es una función de variable real. Bien. Además, vamos a pedir que el t sea mayor que 0. Entonces, esta función f de t tiene su dominio en los números reales entre 0 e infinito. Y esa función se va a transformar, como dice bien el nombre, en una nueva función, pero esa función se va a llamar fs y va a ser una función de variable compleja ya. ¿Y cómo va a ocurrir esa transformación? Entonces, vamos a anotarlo así, con esta letra aquí L. La transformada de Laplace de la función f de t va a ser igual por definición, ¿no? Es una definición a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. Entonces aquí, para cada valor de s, miren, tenemos ese afecta aquí en el exponencial y tenemos una función pues de variable compleja. Vamos a escoger s siendo un número complejo. Vamos a silenciar aquí. ¿Cómo es silenciar? No quiere silenciar. Bueno, Mauricio Montes, por favor, nos ayuda ahí con el micrófono. Entra a participantes y ahí aparecen todos y le da a silenciar. Sí. Bueno, Profe, buenos días. buenos días. Buen día, profe. Buen día. Para que nos colabore con el micrófono ahí, por favor. Bien. Entonces, tenemos esa transformación. Una función de variable real, la estamos enviando, la estamos asociando con una función de variable compleja. Eso es la transformada de Laplace. Bien. Ahora, enseguida vemos qué motivó esa definición. Entonces, el símbolo de L aquí denota la transformada de Laplace, como les digo, opera sobre una función de variable real y la transforma en una función de variable compleja, donde S es esa variable compleja. Ahora, ¿por qué se estudia la transformada de Laplace en este curso? Porque permite resolver ecuaciones diferenciales. Esa es la razón principal. Entonces, muchos sistemas dinámicos, por ejemplo, están modelados con una ecuación diferencial. Y entonces queremos resolver esa ecuación y la transformada de Laplace ahí nos va a ayudar a encontrar muchas de esas soluciones. Bien. Entonces, como les digo, este curso contiene materias es muy heterogéneo, que se dan en muchas herramientas. Por ejemplo, ya acabamos de estudiar integrales de contorno y eso en determinado contexto tiene una aplicación. Por ejemplo, muchas de esas integrales de contorno lo usan para estudiar circuitos. No sé si ustedes han visto los ejercicios que aparecen después de esa sección o ahí inmediatamente después. Entonces, ahorita vamos a introducir otra herramienta, la transformada de Laplace, con esa intención, resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, en principio esta definición parece arbitraria, ¿no? Toma la función f de t, la multiplica por exponencial de menos st e integra eso entre 0 e infinito. Entonces veamos cuál fue el origen de esa
definición. ¿Qué motivó a los matemáticos de ese tiempo a definir eso? Entonces, esto tiene mucho que ver con la serie de potencias. Entonces, aquí por eso, mira, aquí dice cómo se motivó la definición de transformada de Laplace. Creo que vale la pena, antes de empezar a estudiar las propiedades de la transformada, ver cómo surge. Entonces, recuerden que nosotros cuando estudiamos serie de potencias, la serie de potencias se definió así, como una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de unos coeficientes llamados an por x elevado a la n. Bien, entonces, eso me define una función en el caso de que la serie converge. Nosotros, de hecho, en muchos casos encontramos en qué región del plano converge la serie o diverge. Entonces, noten que esos coeficientes aquí, esos an, nosotros los podemos ver como una función de la variable n. Bien, porque para cada n, en algunos casos nosotros encontramos la fórmula general de la n. Entonces, a cada número natural se le está asociando un número que le llamamos an. Por lo tanto, esa parte ahí, esos coeficientes an, pensándolo como una función, puedo cambiar la notación y escribir que an es una función que depende de n, donde n es un número natural. Bien, eso es simple notación. Por lo tanto, la serie de potencias también la podemos escribir así, como una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de esos coeficientes que son una función de n, fn, por x a la n. Bien, entonces en este caso esa función f viene cumpliendo el papel de la función f de t que hice en la definición de transformada de Laplace. Sin embargo, aquí el dominio de nuestra función es el conjunto de los números naturales, incluyendo el 0. Mire, 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, es un n discreto. Bien. Ahora, esa función f de n, podemos pensarlo así, que cuando hacemos esta sumatoria aquí de x a la n, esa serie puede convergir o no. Y entonces esa función f de n se está transformando, podemos pensar así, en una nueva función, la f mayúscula, f de x. Y esta nueva función ya no depende de los naturales, sino que depende de una variable real, continua. Depende de x. X es un número real o puede ser un número complejo. Entonces, en esta relación que aparece aquí, podemos pensar que la función fn, f minúscula, la estamos asociando con una función f mayúscula. Esta función f mayúscula ya no depende de la variable n, sino que depende de la variable x, que puede ser un número real o complejo. Como en nuestro caso, definición de transformada de Laplace, estamos tomando una función f de variable real, hacemos esta integral aquí, y eso lo estamos transformando ahora en una función f de s, que ya no es de variable real, es de variable compleja. Entonces, esa idea viene ahí, de lo que les estoy mencionando, de las sumas de las series de potencia. Bien, entonces continuemos aquí la idea. Por ejemplo, si nosotros consideramos la función f de n igual a 1, la función constante igual a 1, para todo n vale 1. Entonces me queda esta serie aquí que bien hemos estudiado. ¿Bien? Aquí sustituyo, si f de n vale 1 para todo n, entonces sería 1 por x a la n. Es decir, la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x a la n. Y esta es la serie geométrica que tanto estudiamos, que tanto nos sirvió para hacer expansión de Laurent, etc. Entonces, esta serie converge a la función 1 sobre 1 menos x. Si, eso lo estudiamos, si el módulo de x es menor que 1, ¿bien? Y diverge en el otro caso, en el que el módulo de x es mayor o igual que 1. Entonces, noten, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Que la función, como les decía, la función 1, la función idénticamente igual a 1, la transformamos por medio de esta relación a la función 1 sobre 1 menos x, que es donde converge la serie. Bien, entonces ahí tenemos un primer caso de una transformación. Permítame un segundo, conecto este celular y la descargo. Bueno, entonces está claro hasta ahí lo que ocurre, lo que es una transformación. Entonces, en resumen, una transformación lleva una función
lleva una función a otra función que no depende de la misma variable, que es distinto a un operador. No sé si no escuchó esa palabra operador. El operador toma una función y la envía a otra función, sí, pero depende de la misma variable. En este caso no. Por eso se cambia el nombre y no se dice operador, sino transformación. A ver, veamos otro ejemplo para acentuar esa idea. Sin embargo, esto no es importante en un sentido epistemológico, es decir, de dónde es que viene la definición. Pero ya vamos a ver las operaciones que sí importan en el curso en sentido práctico. Ahora, pensemos en la función ahora fn igual a 1 sobre n factorial. Esta función se define así para todo número. Para todo número. ¿Cómo es que puedo silenciar aquí? Mauricio Montes nos ayuda ahí con el audio, por favor. Con el micrófono suyo. Profe, mi micrófono está apagado. Ah, bueno. Está bien. Bueno, entonces, consideremos otro caso. Miren esta función f que depende de la variable n, donde n es un número natural. Noten el dominio de esa función, son los naturales. Y entonces esa función toma un número natural y lo envía en 1 sobre n factorial. Por lo tanto, si calculo f de n por x a la n, me daría esta serie de potencias. Bien. Entonces, esta no es más que la expansión, que bien lo estudiamos, de la expansión de Taylor de la función exponencial. Bien. Esa serie de potencia es 1 sobre n factorial por x a la n. Y eso converge a exponencial de x para cualquier número complejo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Podemos pensar que la función fn igual a 1 sobre n factorial la estamos transformando en una nueva función, en la función exponencial de x. ¿Bien? Donde la nueva función ya no depende de los números naturales. Mire que su dominio va a ser todo el plano complejo. Entonces, ¿qué se hizo? Para llegar a la definición de transformada de Laplace, se quiso generalizar esa idea, pero ya no vamos a considerar una función cuyo dominio sea los números naturales, sino que vamos a hacerlo continuo. Es decir, su dominio va a ser todos los números positivos, es decir, todo el intervalo entre 0 e infinito, que viene generalizando la idea de los números desde n igual 0 hasta infinito, los números naturales. Entonces ya lo hacemos continuo. Al hacer eso continuo, ya no tenemos una sumatoria, sino que tenemos una integral. Bien, cuando uno sumar cantidades continuas, se transforma en integral. Entonces, por eso aquí ya aparece la integral de 0 a infinito. Ya no aparece la función fn, sino ya cambiamos la letra, colocamos f de t por, ya no colocamos x a la n, sino x a la t de t. Bien, entonces así se definió, se generalizó esta serie de potencias para el caso continuo, en el que el t ya varía en todo el intervalo 0 a infinito. Entonces eso me da una función, esa integral me va a dar una función f de x. Sin embargo, aún esto no se parece a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, recuerden que tiene un exponencial de menos s por t. Entonces veamos de dónde surge en principio ese exponencial. Entonces surge aquí de esta expresión, reescribiendo el x a la t. Si ustedes recuerdan, la función exponencial y la función logaritmo son funciones unas inversas a la otra. Por lo tanto, el número x lo puedo escribir como exponencial de logaritmo natural de x. Bien, por ser funciones inversas, el exponencial y el logaritmo se cancelan y me queda pues x igual a x. En el caso de que x sea un número positivo, un número real positivo. Bien. Ahora, porque el dominio de la función logaritmo es el conjunto de los números positivos. Por lo tanto, si yo elevo a la t a los dos lados aquí, me queda que x a la t es igual a e a la lnx elevado a la t. Propiedades de exponentes, el t multiplica el logaritmo. Por lo tanto, podemos escribir x a la t como
e a la t por lnx. Bien, entonces aquí sustituimos esa nueva expresión. Me queda la integral de 0 a infinito de f de t por e a la t lnx de t. Y eso es una función que depende de x. Entonces, de esa forma, esto es una generalización de una suma de una serie de potencias. Lo escribimos así. Sin embargo, aún no se parece a la transformada de Laplace. Pero solamente hagamos una nueva definición. Definamos menos s igual al logaritmo natural de x. Bien. Entonces, si con esa definición ahí sí queda que la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st, porque menos s logaritmo natural de x, eso va a ser una función ahora que depende de la variable s. La variable s que a su vez depende de x. Y esto sí, definición de la transformada de Laplace, para el caso en que s sea un número real. ¿Bien? Sin embargo, si la generalizamos, podemos decir que ese es un número complejo. Pero es de ahí que viene la definición. Transformada de Laplace. Es una generalización de la serie de potencias. Bien, entonces ahorita ya no es tan extraña la definición. No es tan extraña la definición. ¿O les parece extraña todavía? ¿No es cierto? Tomen aquí que esto... Bien, entonces eso ya nos da una idea un poco mejor de dónde surge la transformada. Y nuevamente aquí hago un diseño de, bueno, la transformada es como una máquina, entra una función de variable real, donde t es mayor que 0, se transforma en una función de variable compleja que vamos a denotar como f de s, o también como L de f de t. Bien. Y esa es la transformada. Ahora, noten que la definición de transformada, debemos calcular esta integral, que es una integral donde uno de sus extremos es infinito. Por lo tanto, esta integral la podemos calcular así, sustituir el infinito por t, calcular la integral de 0 hasta t, normal, una integral definida entre dos números. Cuando calcule la integral, ahí sí tomo el límite cuando t tiende a infinito, para que me dé el valor. Bien, esa es una forma de calcular este tipo de integrales. Ahora sí, estamos preparados para calcular la transformada de Laplace de algunas funciones. Consideremos una serie de ejemplos aquí. Entonces, la función más sencilla que se nos puede ocurrir, ¿sí? Para ver cómo es que se trabaja con esta transformada, es la función f de t igual a una constante. Entonces, para todo valor de t, f vale c. Entonces, vamos a ver cuál es la transformada de Laplace de esa constante. Entonces, por definición, ¿qué va a ser la transformada? Va a ser la integral de 0 a infinito de la función f de t, que en este caso es c, por exponencial de menos st de t. Bien. Ahora, como esta integral, por la observación que hice antes, se puede determinar como el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t de c e a la menos st de t. Entonces me queda esa integral ahí, que es sencilla de calcular porque es una exponencial, ¿no? La integral de la exponencial es ella misma sobre la derivada interna. Entonces aquí, por ejemplo, el c sale de la integral y la integral de exponencial, como les digo, va a ser ella misma. Va a ser e a la menos st sobre la derivada interna. Entonces la derivada interna es menos s. Por eso aquí queda este menos y queda un s dividido. Bien. Técnicas de integración. Entonces esa es la integral y la evaluamos como una integral definida, la evaluamos en los extremos. T primero y luego en 0. Entonces cuando lo evalúo en t, bueno, también puedo hacer el siguiente truco, ¿no? Como aquí aparece un menos, propiedad. Entonces yo puedo quitar el menos a costo de ¿qué? De intercambiar aquí el orden en el que evalúo. Entonces si quito el menos, primero evalúo en 0 y le resto cuando evalúo en t. Eso fue lo que hice yo. Entonces primero evaluemos en 0, olvidémonos del menos. Entonces si evalúo en 0, me daría exponencial de menos s por 0, que da 0,
y exponencial de 0 es 1. 1 por c sobre s. Entonces ahí me da el primer valor, cuando evalúo en 0. Menos cuando evalúo en t. Entonces me haría, porque este signo ya lo quitamos, porque ya intercambié los extremos en el que estoy evaluando. Cuando evalúo en t me daría c sobre s, e a la menos st. Bien. Ahora debemos calcular ese límite. El límite cuando t tiende a... Uy, aquí me equivoqué, aquí es... Faltó hacer otra bolita. Cuando t tiende a infinito. Bien. Entonces el límite de la primera parte, bueno, aquí tengo factor común c, c sobre s, puedo sacar el factor común, y me queda el límite de unos menos e a la menos st. ¿Bien? Entonces el límite distribuye dentro del corchete, propiedades de límites. Entonces el límite cuando t tiende a infinito de 1, como no aparece la t ahí, es el mismo 1, menos el límite de exponencial de menos st, cuando t tiende a infinito. Y ese, pues, como hemos dicho, es un número complejo. Entonces recordemos, vamos a ver cómo determinar este límite. Es el último cálculo ahí. Entonces, si ese es un número complejo, él se puede escribir en sus coordenadas cartesianas así, como sigma más i por w. Estoy siguiendo la notación del libro, donde sigma va a ser su parte real y w su parte imaginaria. Por lo tanto, esta expresión e a la menos st, que la hice aquí aparte, antes de calcular el límite, va a ser pues e a la menos, sustituyo el valor de s que es sigma más iw por t. Y si distribuyo el t ahí, en el paréntesis me haría menos sigma t más iwt. Ahora, ese menos distribuye, me quedaría e a la menos sigma t menos iwt. Y por las propiedades de exponente, esa resta ahí se puede escribir como e a la menos sigma t. ¿Por qué hago esta separación? Porque e a la menos sigma t es la función exponencial evaluada en un número real. Sigma real y t también. Por e a la menos i por wt. Entonces en esa parte, en la otra exponencial, puedo aplicar fórmula de Euler. Esta parte aquí. Nosotros sabemos que e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. En este caso, el teta va a ser menos w por t. Por lo tanto, puedo reescribir esta función aquí como coseno de menos wt más i seno de wt. Entonces veamos por qué es ventajoso escribirlo así. Porque cuando aplique el límite, ya vimos pues que esta función es igual a todo esto. Por lo tanto, el límite va a ser el límite de esta expresión, cuando t tiende a infinito. Y por las propiedades del límite de la multiplicación de los límites. Entonces el límite de esta primera parte, cuando t tiende a infinito, multiplicado por el límite de esta segunda parte acá, de las funciones seno y coseno. Bien, esto hay que hacerlo alguna vez en la vida, pero van a ver ustedes que con las propiedades que vamos a concluir estos varios ejemplos, no tenemos que recurrir a calcular todos estos límites. Sin embargo, sí ahora estamos fundamentando pues la teoría aquí. Pero ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí se ha escuchado, ¿no? Sí, señor, pero ninguna, profe, hasta el momento. Sí, profe, está claro. Bueno, entonces estamos aquí a punto de terminar este límite. Entonces noten lo siguiente. Aquí tenemos que tener en cuenta, nosotros sabemos que la parte, vamos a ver que este límite que estoy sombreando ahí, ese límite va a dar 0, pero con una condición, que el sigma que está aquí sea positivo. ¿Por qué? Porque si el sigma es positivo y t tiende a infinito, entonces menos sigma por t va a tender a menos infinito. Y la función exponencial tiene una asíntota en 0, una asíntota horizontal. Es una propiedad de la exponencial. El límite cuando, por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos infinito, de a la x es 0. Entonces, por eso, vamos a usar eso para concluir que este límite es 0. Pero eso ocurre si la parte real del número imaginario s, que es sigma, es positiva. En ese caso, ese límite
lo que acabé de mencionar, va a dar 0. Bien, por el hecho de que sigma por t va a ser negativo, como t va a tender a infinito positivo, y sigma también es positivo, entonces este menos hace que todo tienda a menos infinito. En el caso da 0. Entonces, esta parte da 0. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Cuando calcule este límite. Note que las funciones seno y coseno son funciones periódicas de periodos pi, pero en particular, ellas toman valores entre -1 y 1. Todo el tiempo están oscilando entre esos dos valores, que son estas dos desigualdades. Así pues, como ellas no crecen más que de -1 a 1, cuando multiplique por este límite, todo va a tender a 0. Bien, detrás de eso estoy usando el teorema del sándwich, pero no lo escribo aquí todos esos detalles porque, bueno, eso no hace parte del curso. El hecho es que si este límite tiende a 0 y la otra función está limitada entre dos valores, entre -1 y 1, cada una de ellas está entre -1 y 1. Por lo tanto, este número complejo aquí va a estar siempre variando entre -2 y 2i. Todos los números ahí entre esos dos rangos. Por lo tanto, es el límite da 0. Este límite da 0, el de la e a la menos st, siempre y cuando, noten que se usó fuertemente el hecho de que la parte real del número imaginario s sea positivo. Bien, entonces esa es la condición. Teniendo eso en cuenta ya, volvemos aquí. Ya vimos que ese límite es 0. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la constante va a ser, como esto es 0, va a ser simplemente c sobre s por 1, es decir, c sobre s. Aquí tenemos el primer resultado, nuestra primera transformada de Laplace de una función constante. Bien, que lo subrayé aquí, le coloqué nombre y toda esa ecuación. Es importante. La transformada de Laplace de c de una constante es igual a c, la constante sobre s. Siempre y cuando, aquí está la condición, ¿no? La parte real de s sea positiva. Es decir, que la función constante nos la está enviando a la función, la constante sobre s. C sobre s, que esa sería la función f de s. Entonces quedó clara esa nuestra primera transformada de Laplace. Ahora, no todo el tiempo vamos a tener que hacer estas cuentas aquí, ¿no? Hallar el límite y todo eso. Recuerden, por ejemplo, cuando estudiamos la serie de geométrica. Yo hice todas las cuentas para mostrar que converge si el módulo de z es menor que 1 y diverge en el otro caso. Pero ustedes nunca tuvieron que llegar a esas cuentas. Nosotros estamos en un sistema deductivo. Ya tenemos el resultado, lo empezamos a usar. Sin embargo, sí es responsabilidad que se vea en el curso de dónde salen las cosas. Entonces, ¿está bien hasta ahí? ¿Está todo bien? Bueno, entonces nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer el otro ejemplo y luego les envío otro link. Tenemos que avanzar un poquito más esta semana. La semana pasada fue bien tranquila. Fue tranquila porque ustedes están terminando el taller. Entonces dice así: determine la transformada de Laplace de la función f de t igual a exponencial de k por t, donde k es una constante. Entonces aquí ya estamos considerando una función más, que no es una constante, más interesante. Entonces veamos cómo calcular esa integral. Entonces, por definición, ¿cuál es la transformada de Laplace de una función? La integral de 0 a infinito de la función que nos hayan dado, en este caso es e a la k por t, por e a la menos st de t. Bien. Ahí simplemente aplicamos la definición de transformada. El segundo paso es sustituir el infinito por un t y luego hacer ese t tender a infinito. Entonces es el paso siguiente. Y me quedó esta integral. Ahora noten lo siguiente, como la multiplicación de dos exponenciales, se suman los exponentes. Entonces esto me quedaría exponencial de k por t menos s por t. Ahora, si saco factor común t, me quedaría exponencial de k menos s por t. Si yo coloco un signo de menos por ahí,
concluimos que esta expresión en forma compacta se puede escribir así, como E a la menos S menos K por T. Bien, si ustedes distribuyen el menos aquí y separan y todo, pueden regresar acá. Ahora, Profe, la pregunta, ¿sí? no sé si es mi idea, pero usted buscó como para que ese sí quedara positivo. Hice esa O, transformación. Bueno, ahí lo hice porque yo quiero, si nos cambiamos de lentes, es decir, si yo defino, por ejemplo, si yo defino, ¿por qué lo escribí así? Si defino W igual a S menos K, simplemente lo veo de otra forma, ¿sí? W, coloqué aquí donde está S menos K, coloqué W. Entonces me quedó la integral de 0 a T. Ese 1 también lo puse a propósito. 1 por la exponencial, 1 por exponencial, la de ella misma. Pero lo puse a propósito. El hecho es que cuando defino W igual a S menos K, esta integral que me quedó aquí, ¿qué parece? Parece esta misma integral que acabamos de hacer. Miren. ¿Dónde está? Ah, no, me estoy olvidando mucho. Esa integral que les mostré ahí es esta misma, sino que la constante en este caso vale 1, en el caso del ejemplo 2, y ya no aparece S, sino que aparece un W. ¿Sí notan? Entonces, qué voy a hacer ahorita? Voy a decir que esa integral ya la resolvimos. Entonces voy a usar el resultado del ejemplo anterior, porque estoy como cuando hago esa sustitución W igual a S menos K, es como colocarme unos lentes diferentes. Estoy viendo mi función allá con esta estructura, donde la constante C es 1. Bien, así como hacíamos ese cambio de variable, cuando teníamos nosotros concluimos un resultado para la serie de potencia, la serie geométrica. Nosotros dijimos que esa serie converge a 1 sobre 1 menos X. Bien, entonces cuando teníamos otro tipo de funciones, si ustedes recuerdan, yo definía un cambio de variable, W igual a lo que sea. Y viéndolo de ese modo, la serie que teníamos, podíamos verla como una serie geométrica y ahí utilizar el resultado que ya conocíamos. Eso es lo que estoy pretendiendo aquí ahora. ¿Sí quedó claro? Que yo creo que eso es lo que usted decía, ¿no? Lo quería ver de esa forma. ¿Sí responde eso su pregunta o es otra sí, cosa? profe. Sí, profe, ¿Sí? tranquilo, dice. Entonces miren aquí, si yo hago esa redefinición, definir W igual a S menos K, que es como cambiarme los lentes, entonces puedo reescribir esta misma integral. Sin embargo, aquí ya aparece entonces me queda aquí 1, que ese va a ser el valor de la constante, E a la menos WT por DT. Entonces allá aparecía una S en el ejemplo anterior, aquí aparece una W. Entonces va a ser lo mismo. Entonces nosotros habíamos hecho esta integral, nos habíamos esforzado en concluir que, como vimos allá antes, que eso daba C sobre S. En este caso, ¿qué nos va a dar entonces? No tenemos que hacer las cuentas de nuevo, porque lo único que cambia es que en vez de aparecer una S, ahora aparece un W. Y en vez de aparecer una C, aparece el 1 ya, caso concreto. Por lo tanto, no nos va a dar C sobre S, sino que nos va a dar 1 sobre W. Y ese resultado se concluía si la parte real de S era positiva. En este caso vamos a pedir que la parte real de W sea positiva. Bien, por lo tanto no tuvimos que calcular esta integral y aquí yo lo menciono, miren, por el ejemplo anterior. Bien, concluimos eso. Ahora, después de concluir el resultado, transformemos todo al lenguaje original. Entonces recordemos, W es S menos K. Entonces eso va a ser 1 sobre S menos K, ¿sí? La parte real de W, que es S menos K, es positiva. Es decir, si la parte real, como tengo la resta de los números complejos, la parte real de la resta de las partes reales. ¿Bien? Entonces esto es equivalente a decir que la parte real de S sea mayor a la parte real de K. Donde ese K, ¿quién era?
Mira pues la constante en la que estamos multiplicando el t. Así concluimos otro resultado, que la transformada de Laplace de exponencial de k por t es igual a 1 sobre s menos k, si la parte real de s es mayor a la parte real de k. Y se usó fuertemente el resultado anterior, simplemente que tuvimos que cambiar los lentes, mirar de otra forma, ¿no? Hay que ver cómo uno mira. Si uno tiene un resultado, trata de hacer alguna modificación, en este caso, cambio de variable ahí, para que eso encaje dentro de lo que ya sabemos. Y por eso concluimos este resultado de forma inmediata. ¿Tienen preguntas? Entonces la función f de t igual a exponencial de kt la estamos enviando por medio de la transformada de Laplace a la función 1 sobre s menos k, que es una función que depende ahora de la variable s, una variable compleja. ¿Preguntas? Bueno, nos queda 1 minuto y 30 segundos antes de enviarles el otro link. Entonces, antes de continuar calculando transformada de otras funciones, es necesario ver algunas propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, que son propiedades básicas y evidentes, que son, en este caso, voy a anunciar dos propiedades que son de linealidad. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que si tenemos dos funciones de variable real, f de t y g de t, para las cuales existe la transformada de Laplace, ¿bien? Porque aquí hay un asunto de existencia. No todas las veces esa integral de 0 a infinito existe. Entonces ahí por eso se coloca esa condición. Supongamos que existe la transformada de estas dos funciones. Y c también es una constante compleja. Entonces, la función f multiplicada por la constante también tiene transformada, y la suma de ellas dos también tiene transformada, y satisfacen esas dos relaciones. Entonces ya se va a acabar el tiempo, voy a terminar aquí y comenzar otra videoconferencia explicando la demostración. ¿Está bien? Entonces, les envío el otro link. Vale,